¿Quieres ver o entender de manera sencilla o gráfica la quiebra del Silicon Valley Bank? ¿Quieres ver la estrecha relación con los riesgos de los bonos o la renta fija? No te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras, así que suscríbete. Gracias a vuestros comentarios y preguntas he podido ver dudas sobre la quiebra técnica del Silicon Valley Bank. De la misma manera hay dudas aún sobre los riesgos de la renta fija o los bonos. No veo mejor manera que hacer un programa uniendo los dos conceptos para que lo tengamos todos más claro. En la sesión de hoy empezaremos viendo ese ratio de solvencia, que es un requisito de liquidez que tienen que cumplir los bancos, tanto en Europa como en Estados Unidos. A continuación veremos un ejemplo gráfico de por qué ha podido quebrar este banco y para finalizar lo ligaremos con los riesgos de la renta fija para acabar de entender todo el concepto. Empecemos. ¿Qué es el ratio de solvencia? Como muchos sabréis, los bancos tienen activos, que sería riesgo, y pasivos, que serían los recursos propios. La relación de los recursos propios entre estos activos nos da un coeficiente. Este coeficiente, en función de Europa, Estados Unidos, viene dictaminado por una normativa o unos requisitos de solvencia o de liquidez. A partir de quebrantar este ratio es cuando se declara que una entidad tiene una quiebra técnica o sería insolvente. En este caso, no podemos comparar este ratio de solvencia con nuestro ratio de endeudamiento. El ratio de endeudamiento es cuánto cobro por cuánto pago. En este caso, el ratio de solvencia tendría más relación con el LTV o el loan to value o el valor de préstamo. Es decir, cuando usualmente una entidad te dice que para una hipoteca te financia como mucho el 80%, ese 20% que no te financia es el ratio de solvencia que se está guardando ella para mantener dicha normativa. Vamos al papel que lo entenderemos mejor. Supongamos que tenemos el Silicon Valley Bank y que tiene unos activos, es decir, que tiene unos riesgos, vamos a suponer, de 1000. Y que tiene unos pasivos, unos recursos propios, supongamos que de 400. También tenemos que imaginar que el ratio de solvencia en Estados Unidos fuera, por ejemplo, un 20%. Si nos indican que el ratio de solvencia tiene que ser un 20%, significa que sus pasivos divididos entre sus activos deberían dar siempre por encima de este 20%. Si miramos este caso práctico, tendríamos 400 de recursos propios versus los 1000, con lo que tendríamos un 40%. Es decir, en este sentido, ejemplo o punto de partida, sobre todo esto lo estoy simplificando, esto es mucho más complicado en función del vencimiento de la deuda, etcétera, etcétera, hay muchas variables y esto se complica mucho, pero lo intento explicar de una manera sencilla para que todo el mundo le entre en la cabeza. Como iba diciendo, en este punto de partida, esta entidad cumpliría con el ratio de solvencia y sería todo ok, perfecto. A partir de este caso inicial, voy a poner dos eventos de crédito o dos eventos que van a complicar su situación. Y antes, una nueva premisa. Supongamos que estos 400 de recursos propios los tuvieran divididos 200 en bonos y los otros 200 que los tuvieran en cuenta corriente. Primer evento de crédito. Supongamos que la cotización de los bonos hubiera bajado un 20%. ¿Qué significa? Que el de los 200 que tenían invertidos en bonos, si le restamos el 20%, tendrían una valoración de 160. Si volviéramos a evaluar su ratio de solvencia, ¿qué serían? Estos 160 más los 200 dividido entre todos sus activos. Con lo que en vez de un 40% nos daría un 36%. Por lo tanto, cumpliría o seguiría cumpliendo estos requisitos de solvencia o ratio de solvencia. Y ahora vamos a por el segundo evento de crédito. Supongamos que por X noticias, que ahora no vamos a entrar aquí, supongamos que hay una fuga de 200 de depósitos. ¿Qué pasaría entonces? Que tendríamos la cotización de los bonos valorados en 160, no contaríamos con los 200 de depósitos y continuaríamos teniendo los 1000 de activos. Por lo tanto, en este momento, su ratio de solvencia se volvería un 16%, que, como está siendo menor que el 20% que nos exigen, hubiéramos entrado en quiebra técnica. ¿Se entiende bien? La verdad que creo que es más fácil de lo que parece. Es decir, tienen unos ratios de solvencia. Esos ratios de solvencia, en función de la cotización de sus activos o donde estén invertidos, tendrá una valoración. Y adicionalmente tenemos los depósitos y las cuentas. Si todo el mundo empieza a retirar dinero y añadimos esta baja cotización o valoración de sus pasivos, ¿qué pasa? La quiebra. Muchos me preguntabais, pero si yo me quedo el bono hasta vencimiento no pierdo.
Correcto. Si no peta el emisor, si tú te esperas con esa emisión hasta vencimiento, recuperarás tu dinero. El problema es que hay emisiones a 1 año, a 5, a 10, y en función del momento de contratación y su valoración actual, pueden ser porcentajes muy por debajo. Y es lo que le ha pasado a este banco. A nivel personal o particular, vosotros sabéis que tenemos una hipoteca y a veces la deuda, mucha gente del 2008 le pasó, que su hipoteca era más grande que la deuda. En ese momento es algo personal, si sigo pagando, si intento hacer una dación en pago, pero en el caso de los bancos no pueden escoger. Si tienen ese escenario, que tienen más deuda de su ratio de liquidez, automáticamente es quiebra. Y a partir de aquí, fondo de garantía de depósitos o a ver qué medida utilizan para que lo puedan salvar. Y aquí también entenderíamos por qué el HSBC ha comprado la filial en Europa que vale 1.500 millones por 1 euro, que fue el regalito que le hicieron al Santander con el Banco Popular. Es decir, esto ya se cogería en pinzas, pero insisto que no quiero entrar en este tema, sino la explicación técnica o que entendamos todos gráficamente o visualmente por qué ha quebrado. Y sobre todo recordar que lo estamos explicando de manera simplificada. Visto estos puntos del ratio de liquidez y de la explicación gráfica, vamos a ver los riesgos de la renta fija o vamos a ver alguna emisión en concreto, cómo está cotizando. Sigamos. Recordemos brevemente que los bonos van de 1000 en 1000 y la cotización a la par sería un 100%. 1000 euros, 100%. Si un bono cotiza por encima un 110, en vez de 1000 la valoración sería 1100 y a la inversa. Si un bono en vez de cotizar 100 cotiza 90, significaría que tendríamos un valor de 900. Dicho esto, nos encontramos en la página de Bolsas y Mercados de España y veríamos diferentes emisiones de bonos y obligaciones. Compra, venta y el ISIN. Tenemos que fijarnos en el precio. El precio sería la cotización de ese bono. Por lo tanto, podríamos ver que algunos están al 94, al 92, al 89, al 96... Y si vamos bajando, en función de la emisión, su duración, cuando se hizo, el tipo de interés, podemos ver un 77, es decir, aquí está palmando 23 puntos, un 83, está palmando 17... Aquí encontraríamos una emisión que está cotizando al 62, estamos hablando de un bono al 1% que vence en el 42, si se espera al 42 cobrará su 1%, pero si hoy vendiese perdería un 48% sobre el 100. Y aquí vemos diferentes. Os dejaré esta página en la descripción del vídeo por si tenéis curiosidad para consultar vuestra emisión o otras emisiones. Y continuando, vamos a analizar o ver una emisión en concreto que ni mucho menos es toda la realidad. Ya os he dicho que si son letras, obligaciones, bonos, en función del plazo, en función de lo que pague, su cotización individual será igual o no igual a las otras. Pero en este caso vamos a ver un caso concreto que creo que impacta bastante. Supongamos que hubiésemos cogido estas letras del Tesoro a 10 años cuando pagaban un 1,40. Esto se inició en 2018. Vamos a ver la gráfica. Supongamos, vosotros sabéis que las letras o las emisiones salen en subasta, pero una vez en subasta tú puedes comprar. Aprovecharemos este gráfico e imaginaos que hubiésemos comprado el 28 de agosto del 2019 a un precio del 112. Ya significa este precio que quien compró, si comprase al 100% cobraría un 1,40. Si compraron en el mercado de segunda mano y un poco más caro, obtendrían menos rendimiento. Pero entendemos que esa compra que se realizó en el pasado, en este agosto del 2019, se hizo porque cuando fueron a mirar el mercado era la mejor opción que había. ¿Qué ha pasado? Que como del 2019 hacia ahora, todas las nuevas emisiones, como han subido los tipos de interés, pagan más interés, la cotización de este bono a fecha de hoy veríamos que es un 91. Quien compró al 100% solo está perdiendo un 9% si vende hoy. Pero cualquier entidad, cualquier persona física que en el mercado de segunda mano comprase en esta fecha a un 112, de 112 a 91 estaría perdiendo un 20%. En este sentido creo que lo he transmitido, no me quiero alargar más, pero quiero que veáis que la renta fija, en función de los tipos que tenemos actuales y en función de cuándo la contratamos, puede ser que se revalorice o puede ser que pierda valor. Como venimos de unos escenarios con tipos de interés casi negativos, todas las emisiones de renta fija antiguas, incluidos los fondos de inversión que tienen la obligación de invertir en estos bonos, ahora han pasado 2, 3, 4 años, todas las nuevas emisiones son más caras, por eso vemos fondos de inversión de renta fija que teóricamente no tienen riesgo palmando un 20 o un 30%, o emisiones concretas como acabamos de ver que tienen esa palmada. Esto sería la explicación técnica de esta bajada de cotización de activos y aparte de la retirada de depósitos del Silicon Valley Bank, con esta bajada de cotización ha acabado de reventar.
Espero esta semana poder hacer un vídeo de fondos indexados y esta relación con la renta fija para que veáis un poco mi criterio o cómo lo haría. Espero todos vuestros comentarios y preguntas, suscribiros si os ha gustado y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!